La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la sociedad, la política y la economía de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión, a propósito de un tema que ahora en todo el mundo se debate o se vuelve a debatir después de muchos siglos, que es el tema del celibato sacerdotal. Hace unos días, una asociación de mujeres casadas con sacerdotes entregaron al Papa Francisco una solicitud de retomar el tema y tratar de darle una salida favorable a sus vidas. Eso ha generado un gran debate y para ello estamos ahora aquí. Está con nosotros el doctor Hugo Ibarra, que le pedimos se presente. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Soy doctor en Ciencias Humanas y actualmente soy coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias, maestro. Bueno, para comenzar el tema, vamos a ubicar el debate. El debate que está ahorita dándose no es sobre si desaparece o no el celibato. Ese no es el debate. El debate es si continúa siendo obligatorio o no. Esto es, si se permite que el celibato sea solo opcional o continúa siendo obligatorio para todos los sacerdotes y religiosos. Ese es el debate. Y bueno, en el cristianismo, desde sus orígenes, sobre todo después del siglo I y II, ¿no? Se empieza a ver la castidad, empieza a tener un sentido o una valoración positiva. Maestro. Uh-huh. Bueno, principalmente esta valoración positiva fue a partir de los textos canónicos que se establecieron como evangelios canónicos, ¿no? La tradición oral se había establecido en el primer siglo del cristianismo como una fuente de autoridad para determinar qué es lo que se había hecho, qué es lo que había hecho Cristo y qué es lo que no había hecho. Dentro de esa tradición oral, pues estaba planteado que Cristo como hombre nunca había tenido esposa, ¿no? Esto dentro de los textos canónicos evangélicos, ¿no? Dentro de los apócrifos, que no es más que los textos que la Iglesia como tal dejó de lado después de un exhaustivo trabajo de investigación filológica e histórica y teológica, parece que hay alguna posibilidad de que Cristo no estuviera totalmente ajeno a la relación marital, ¿no? Mucho se ha especulado si María Magdalena tuvo este papel, ¿no? Lo cierto es que ni Cristo mismo, dentro de los dichos establecidos por él, ni en los textos canónicos, ni en los apócrifos, está asentado esta posibilidad. Entonces, a partir de esta tradición dentro de la iglesia cristiana, se establece como una opción positiva la castidad o el celibato. Habría que recordar que en los primeros tiempos los presbíteros y luego después los obispos no eran hombres célibes. Habría que a San Agustín o a San Jerónimo, a San Justino, ¿no? Que tuvieron pareja. Entonces,
la cuestión del celibato se fue estableciendo poco a poco a partir de varios concilios, ¿no? Los concilios son estas reuniones de obispos en las cuales iban determinando poco a poco qué era lo preferible. Se estableció que era preferible esta cuestión del celibato por la completa entrega en cuerpo y alma del sacerdote a la feligresía. Entonces, esta entrega completa de cuerpo y alma, pues tenía que ver necesariamente con el compromiso que el presbítero, el sacerdote, tenía que con la iglesia, ¿no? Entonces, la discusión siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado presente, y desde las primeras comunidades eclesiales, desde las primeras comunidades cristianas, empezó a haber esta posibilidad, ¿no? Entonces, después fue abriendo otras preguntas, ¿no? Habría que decir que se vio bien la castidad, sobre todo por la influencia de pensamiento griego en el origen del cristianismo, sobre todo a partir del siglo II después de Cristo. Se valoraba bien la castidad y se oponía, digamos, a toda esta religión que considera la sexualidad como parte del mundo de lo sagrado, ¿verdad? Esto se opone a los cultos fenicios, a la sexualidad, las orgías sagradas orientadas a la fertilidad, ¿no? El erotismo sagrado, ¿verdad?, etcétera. Hay una oposición a eso. Este pensamiento griego también y luego persa, ¿no?, sobre todo después del siglo IV, entra una vía de pensamiento persa dualista que ve a la sexualidad como un obstáculo a la aproximación de Dios. Pero aún con esta valoración positiva del celibato, no hay obligación de ello, ¿verdad? Esto es, los apóstoles son casados, cuando empiezan los primeros obispos también son perfectamente casados, y hasta el siglo IV, V, sobre todo después del V, con el ideal monástico, el ideal monástico sí imprime en toda su orden un ideal celibatario, pero no al clero secular, ¿verdad? Hay una idea esta de pureza, ¿no?, opuesta al tema de la sexualidad. Entonces, y la raíz judía, esto es por la raíz griega, porque la raíz judía no lo considera así, ¿eh? Entonces la raíz judía no está peleada el sacerdocio con la castidad, ¿no? Son sacerdotes que son casados, que al contrario, justamente al contrario, ¿no? El sacerdote, en el mundo judío, una forma de bendición, ¿ah?, es la posibilidad de una gran reproducción, ¿ah?, de tener muchos hijos. Este ideal abrámico, ¿no? Este ideal abrámico. Bueno, la cuestión está en que precisamente en el siglo I, cuando Cristo hace su predicación, hay una serie de tradiciones que están implícitas y formas de expresión en ese momento, y una de estas es la estoica, claro, ¿no? El estoicismo, como sabemos, que esta doctrina filosófica que es de la estoa, de la puerta, ¿no?, planteaban como una moralidad basada en la restricción, ¿no?, en la restricción de los placeres, ¿no?, de los placeres. Entonces, había ciertas ideas estoicas. Primero, sí, en las primeras comunidades eclesiales, y después definitivamente en las comunidades pospaulinas, ¿no?, después de San Pablo. Ahora, efectivamente, el aspecto hacia lo sagrado, o el acercamiento hacia lo sagrado, se había dado por varias vías, ¿no? Y una de estas vías había sido la experiencia sexual
como un espacio luminoso en la cual se podría tener alguna forma de revelación divina, ¿no? Al contrario de esto, las comunidades cristianas van a establecer una probidad dentro de su quehacer, ¿no? Y van a establecer que la cuestión del acercamiento a lo sagrado se va a dar más bien por la palabra y por lo que después va a ser denominado como sacramentos, es decir, estos ritos de las primeras comunidades eclesiales, y que a través de eso es como se va a dar la comunicación con lo sagrado, ¿no? Ahora bien, definitivamente esta cuestión del ser célibe tiene que ver necesariamente con lo que yo decía hace un momento, es decir, esta obligación o esta entrega más que nada, esta entrega que el hombre de iglesia tenía que hacer hacia su feligresía. Ahora, varios de los primeros apóstoles, de los primeros padres de la iglesia, no estaban en esta posición. Va a ser una discusión que se va a dar en concilios, como en el concilio de Nicea y en otros concilios, de ver la posibilidad de que ya quede establecido eso, ¿no? Ahora, lo cierto es que la historia ha demostrado que en el transcurso del cristianismo, esta cuestión del celibato ha traído muchos problemas, ¿no? Porque ciertamente muchos sacerdotes la han seguido al pie de la letra, pero otros sacerdotes han flaqueado, ¿no? Han flaqueado en ese sentido. Entonces, ahora en este siglo XXI, después de una serie de transformaciones con el Concilio Vaticano II y después con esta cuestión de las últimas declaraciones que se han hecho en varias partes, pues de alguna manera abren la posibilidad a repensar esta cuestión del celibato, porque en definitiva no hay obstáculo teológico para impedir que un sacerdote se case, ¿no? Ese fue uno de los argumentos más fuertes que esgrimió Martín Lutero al momento de plantear la posibilidad de que los sacerdotes se pudieran casar, ¿no? En esta reforma que la hace la Iglesia cristiana, él plantea, dice, no hay realmente ningún obstáculo teológico para que el celibato continúe, ¿no? Y fíjate que en el celibato yo ubico hay dos grandes líneas argumentales, aunque las dos fortalecen el tema del celibato, lo hacen desde dos ángulos muy diferentes. Una, que es la que mencionabas, las famosas frases que aparecen en el Evangelio de Mateo, sobre el tema de dice, eunucos por el reino, que es algo así como el no casarse te da libertad para la misión. Entonces alguien casado no puede salir a misionar, ¿verdad? Y entregar su vida a la misión, pues porque tiene que atender a su familia y tiene que trabajar. Entonces el hecho de no estar casado te da una gran libertad pues para la misión, y la misión significa la construcción de esto del reino de los cielos, así llamado. Y hay otro eje argumental que viene de estas ascéticas más griegas y dualistas, que es el tema de la pureza ritual, ¿ah? Pero eso va a venir mucho después. Entonces, el sacerdote debe ser puro, ¿ah? Porque en sus manos tiene la Eucaristía, etcétera, etcétera, y la sexualidad es una especie de impureza, ¿ah? Que no debe de incurrir. Pero ese tiene una lógica absolutamente distinta a esta primera, a la evangélica. Esta segunda, la de la pureza ritual, no es evangélica, ¿no? Es totalmente medieval, y se va a imponer en la institución del celibato obligatorio, que se hace obligatorio ya hasta las reformas del concilio de Letrán, o los 4 concilios de Letrán,
entre el siglo XI y XII, con las reformas gregorianas. Y a mí me gustaría extenderme un poco y a ver qué opinión tienes de esto, porque la manera en cómo se da la obligatoriedad del celibato es en una coyuntura histórica muy importante, que es la guerra de las investiduras. Esto es, el emperador pone y quita obispos. Entonces, la manera de evitar que los señores feudales, los nobles y el propio emperador quite y ponga obispos es separando el ámbito clerical, el ámbito eclesial del laical. Y la manera de separarlo, esto es, la manera en donde la iglesia tiene unidad y de alguna manera se libera de ese poder del emperador, es que una disciplina como al ser el celibato obligatorio, ¿verdad?, y obediencial, le da posibilidad de unión a la iglesia. Eso aparece al mismo tiempo con la centralización romana y el poder absoluto del Papa. Esto es la unidad alrededor del poder absoluto del Papa. Que en ese contexto recordarás que es la gran guerra que se establece entre Gregorio VII y Enrique IV, en donde Gregorio excomulga a Enrique IV y luego lo obliga a ir a pedir perdón, y se establece en esta famosa guerra. Se llama investiduras porque el emperador podía investir de obispo a cualquier otro, le podía dar el cargo, se lo podía quitar. Entonces se establece el celibato ya no opcional, sino obligatorio, para generar esta unidad de la iglesia alrededor de este poder absoluto del Papa. Eso ya ocurre en estos 4 concilios, ¿no?, después de esta reforma que impulsa Gregorio VII, que además viene Gregorio VII de la ascética monacal, ¿verdad? Fue monje. Pero eso sí, y así se establece hasta el siglo XII, y luego ya llega a Trento, y ahí es donde ya establecen y se forman los famosos seminarios, ¿verdad? El seminario tridentino, en donde ya forman ahí a los sacerdotes, y esta es la coyuntura en la que se da, y los motivos, los móviles que llevan a la iglesia a hacerlo obligatorio, ¿verdad? En plena, ya en la Baja Edad Media, ¿no? Sí, bueno, el problema yo creo que se retrotrae algunos siglos atrás, porque tiene que ver con la traducción que va a hacer San Agustín precisamente del Génesis. O sea, esta cuestión y que tiene que ver con el pecado original. O sea, el pecado original tradicionalmente lo hemos asociado precisamente al acto sexual. Al acto sexual. Es decir, de hecho, cuando se bautizan los niños, se bautizan precisamente para quitar el pecado original. Entonces, este pecado original se había asociado tradicionalmente con una cuestión sexual. Y en la traducción que va a hacer San Agustín de la Septuaginta, es decir, la Septuaginta es esta tradición de los 70, la tradición, la Biblia griega, que Traducción al griego. la traducción al griego que se va a hacer de la Biblia, y que es la que se va a plantear acá, tiene que ver con esta cuestión de si en el Génesis se habla de pecado original, y si el pecado original tiene que ver necesariamente con lo sexual. En el caso, por ejemplo, de cómo va a quedar en la traducción de San Justino, que tiene que ver con la Biblia, la Biblia latina, la Biblia que se traduce al latín, va a ser con esta cuestión, pues, de si Adán y Eva cometieron este pecado, y este pecado tenía que ver con la sexualidad, ¿no? Eso se va a discutir bastante, ¿no? Eso se va a discutir bastante, porque precisamente algunos van a decir que sí y algunos van a decir que no tanto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Orígenes
Orígenes, que fue un teólogo muy importante de la época, va a plantear que esta cuestión no tiene que ver, no está relacionada con el acto sexual, sino que está relacionado con una soberbia del hombre a la transgresión de las leyes de Dios, pero que tiene que ver con un acto de soberbia, es decir, con una transgresión, y no tanto con el acto sexual. Entonces, el obispo de Hipona, Agustín, va a hacer esta traducción y va a hacer esta interpretación y va a hacer esta conceptualización del pecado original, ¿no? Entonces, todos los hombres nacen precisamente pues con este pecado original, con esta mancha, y ahí esto va a traer como consecuencia la purificación que mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser puro para poder estar, y la mujer también, para poder estar en contacto precisamente con el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con la consagración de la hostia, ¿no? Pero más que nada, eso va a traer como consecuencia precisamente un problema de interpretación de la Sagrada Escritura, que precisamente lo va a retomar en el Renacimiento Lutero, ¿no? Y Lutero va a decir, bueno, es que en ningún momento se establece que el pecado el pecado original esté relacionado directamente con lo sexual, sino que es una cuestión de soberbia y una cuestión de humildad, que es muy distinto, ¿no? Sin embargo, la Iglesia de alguna manera ha tratado como de establecer estos criterios, precisamente como hace un rato lo mencionabas, de decir, la entrega del sacerdote a la feligresía, ¿sí?, es como el casamiento del hombre con la mujer. Es decir, el hombre se casa con la mujer, ¿sí?, y así el sacerdote se casa con su iglesia, ¿no? Se casa con su iglesia. Entonces ya no necesita de otro matrimonio, para poder desarrollarse plenamente, ¿no? Sino que ya está casado con su feligresía, ¿no? En eso que dices desde el siglo IV en adelante, entramos a un mundo en donde el cristianismo es tan influido por el pensamiento griego que olvida algo fundamental en sus orígenes, es el olvido del reino de Dios. Esto es, esta idea de que las comunidades cristianas tienen como misión fundamental la construcción del reino. Esto es un mundo de justicia, de igualdad, etc. Una vez que la iglesia se funda con el imperio, después del siglo IV, con el constantinismo, entonces como la iglesia ya es imperio y la lógica del imperio es la conquista, entonces ya esta idea de paz y amor, en el caso de, ya no coincide. Entonces, el tema del reino de Dios lo mandan a ultratumba para poderlo hacer coincidir, porque el cristianismo ya se convirtió en imperio, en aquello contra lo que Pablo luchaba, ¿no? Pablo en Romanos pone como el gran obstáculo del reino el tema de la ley, la esencia del imperio. Y después el cristianismo se convierte él mismo en ese imperio que veía como obstáculo. Pero una vez convertido en imperio, la idea del reinado de Dios ya no le sirve. Entonces lo manda a ultratumba. Hay un olvido del imperio. Por tanto, este motivo de ser eunucos, de estar libres para construir el reino, se abandona y se toma solamente esta motivación de pureza ritual, fundándose en el dualismo griego, que llega al siglo XII, y justamente en esta reforma gregoriana, donde se establece el culto eucarístico, esto es esta pureza ritual alrededor del culto eucarístico. Antes, lo que se llama Eucaristía, pues era solamente el recordar los momentos de la última cena, era un recuerdo, ¿verdad?, de cuando los últimos días de Jesús. Pero luego se construye en este contexto del siglo XI y XII, tomando
esta filosofía griega, la idea de que Cristo está en la hostia y se toma una idea griega que se llama transubstanciación. ¿Ah? Está una sustancia, está transubstanciado ahí. ¿Ah? Entonces, eso significa que refuerza la idea de la pureza ritual, la necesidad de que el sacerdote sea puro porque tiene a Cristo en las manos. ¿Ah? Ya no solamente está recordando. Y eso tiene su origen ahí. Y ahí viene la idea de, ahí es cuando, en el siglo XII, es cuando a los sacerdotes se les empieza a decir curas, cura de alma. Ya el sacerdote no tiene que construir el reino, sino curar las almas. ¿Ah? En este mundo como angelical, donde el sacerdote tiene que ser como una especie de ángel. Ese es el mundo, ese es el abandono del reino y es el mundo de la pureza ritual que viene, acuérdate, en el siglo XIII, poquito después de eso, ya con Inocencio III, donde renace el maniqueísmo, esta idea de que el hombre es dual, de que es cuerpo y alma y son sustancias distintas. Pero fue tal este dualismo que se generan las herejías cátaras, los cátaroi, ¿ah? Los puros, los bogomilos, etcétera, que en Albi, que después van y los combaten, ¿no? El combate a los albigenses. Es en ese ambiente en donde se busca la pureza, y la pureza significa la descorporeización, la desmaterialización de la vida. ¿Ah? Ahí es donde pero además en una organización, en términos culturales, pero una organización eclesial totalmente clericalizada, hay una separación radical entre clérigos y laicos, ¿ah? Y la invención ya de la iglesia como una monarquía absoluta, ¿no? Donde incluso ya los obispos eran electos, dejaron de ser electos, ¿ah? Y ahora son nombrados estrictamente por el Papa. El Papa toma un poder que no tenía antes, ¿no? Un poder así absoluto en la iglesia, y alrededor de ese poder se establece esa unidad. Y para establecer esa unidad, el celibato sacerdotal es fundamental. De tal manera que cuando uno debate el tema del celibato sacerdotal, también está debatiendo el tema de la monarquía absoluta en la iglesia, y también está debatiendo algo muy importante, muy importante, que es la separación radical entre clérigos y laicos. ¿Ah? Y ahora, los que luchan contra esta idea de que sea obligatorio el celibato, pues también están proponiendo, por tanto, un acercamiento de la iglesia a esa red, ¿ah? Laical. Bueno, lo que pasa es que de ninguna forma o de ninguna manera creo yo que el celibato va a ser o va a traer una laicidad dentro de la iglesia, ¿no? O dejar el celibato, ¿no? Sino que esta cuestión tiene que ver precisamente con un concepto de hombre que está relacionado necesariamente con el compromiso último de ese hombre, ¿no? En este caso del sacerdote. Ahora bien, para cuestiones, digamos, más históricas y un tanto más sociológicas, podríamos decir, esta cuestión del celibato ha mostrado a lo largo de la historia, y los últimos ejemplos son terribles, ¿no?, que trae de alguna manera sus problemas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Marcial Maciel, por ejemplo, hubiera sido casado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el obispo de Inglaterra, de Irlanda, perdón, hubiera sido casado? ¿Qué hubiera pasado si todos aquellos niños que fueron ultrajados por sacerdotes se hubieran acercado con sacerdotes sexualmente satisfechos?
pues que quizás no hubiera habido todas estas cuestiones, ¿no? O sea, quizás no hubiera habido todos estos problemas, quizás no hubiera habido todas estas terribles cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que el celibato dentro del sacerdocio, y lo podríamos discutir, no está obligado teológicamente, que como ya lo dijo el Papa, no es un dogma, no es un dogma. Y como no es un dogma, se puede discutir, se puede hablar, se puede cuestionar, y que a partir de esta posibilidad se puede ver cómo los sacerdotes pueden tener una sexualidad completa, ¿no? Una sexualidad sana, ¿no? Está la experiencia de la Iglesia ortodoxa. ¿Ah? La griega. Esta Iglesia ortodoxa, digamos, con sus diferentes denominaciones en diferentes países, se separa de la Iglesia romana en el 1064. Entonces, donde viene el cisma, poco antes de esta reforma gregoriana, ¿no? Y en el caso de la Iglesia ortodoxa, que sigue habiendo una relación ecuménica con la Iglesia romana, ahí sí hay sacerdotes, los sacerdotes se pueden casar. Más o menos tienen la siguiente estructura. Si está casado una persona y luego a alguien casado lo pueden ordenar sacerdote y no hay problema. Si ya eres sacerdote antes de casarte célibe, tienes que permanecer célibe todo el tiempo. Y los obispos siempre son célibes porque son sacados de monasterios, ¿ah? De algún monasterio es donde los obispos son egresados de algún monasterio. Y ellos tienen más o menos el 50% de sus sacerdotes casados, ¿no? La otra mitad son célibes, lo tienen combinado. Y la experiencia que han tenido, porque ellos establecieron eso de manera muy claro en aquel famoso concilio del 692, ¿ah? En donde el Papa en el momento no quiso firmar esas actas, donde establecieron esto, ¿ah? De manera definitiva. Lo establecieron ahí desde el 692 a la fecha y no lo han cambiado y han tenido una experiencia pues aceptable, ¿ah? Con la combinación que tienen de algunos sacerdotes casados, otros sacerdotes son célibes, ¿ah? Los obispos generalmente siempre célibes y han tenido un funcionamiento aceptable. Eso es lo que están proponiendo algunos reformistas, que en realidad más que reforma es como restauración, ¿verdad? De la opción, porque es como regresar a el celibato opcional. Porque la pregunta es, ¿se puede imponer el ideal monástico a todos los sacerdotes? Porque si efectivamente el celibato es un carisma, ¿verdad? Entonces no lo puedes imponer en términos disciplinares para todos, porque un carisma es algo personal, es algo que yo tengo y el otro puede no tenerlo, ¿verdad? El asunto es, ¿se puede imponer de manera institucional el ideal monástico a todos? O el que tenga esa vocación para ser célibe la haga con toda libertad, haga toda esa entrega de la que se habla, y el que quiera casarse, pues que se pueda casar. Entonces, estos reformistas al interior de la Iglesia, como Hans Küng, o grandes teólogos, que son teólogos de primer orden, como Hans Küng, o el cardenal Carlo Maria Martini, ¿ah? Que se manifiestan a favor de regresar al celibato opcional, mencionan como fundamental la experiencia de la Iglesia ortodoxa, ¿ah? Como una experiencia positiva. Y en el caso de América Latina, hay un caso ahí que me gustaría que me dijeras tu opinión. Samuel Ruiz le dijo a Juan Pablo II que él necesitaba que los sacerdotes estuvieran casados, porque en las comunidades indígenas, si no estás casado, no eres un hombre de respeto, no puedes ser líder comunitario un
alguien que no está casado. ¿Ah? O sea, alguien que no está casado en una comunidad indígena no tiene respeto, no es un líder que la comunidad pueda seguir. Necesita estar casado. Ahí la opción que tomaron es el tema de los diáconos. ¿Ah? Pero la respuesta de Juan Pablo II es muy interesante, porque dice, yo no voy a afirmar ahorita eso, pero no voy a cerrar el caso. ¿Ah? Lo voy a dejar abierto y a mi sucesor se lo planteas. El asunto es que, bueno, ya murió uno y murió otro. ¿Ah? Pero las iglesias indígenas hay una fuerte petición de que los sacerdotes puedan ser casados porque no, de otra manera no tienen eco en los pueblos indígenas. Sí, definitivamente esta cuestión de la posibilidad de que un sacerdote sea casado no impide su entrega. Es que, otra vez, volvemos al mismo problema. O sea, realmente una persona que está casada no se entrega a su feligresía, o sea, realmente no se entrega. Pues tenemos también la experiencia de los luteranos, ¿no? O sea, los luteranos son casados. Los anglicanos. Los anglicanos son casados y son gente muy entregada a su feligresía, ¿no? Entonces, ya vimos, ahorita rápidamente en este recuento histórico-teológico, es que, primero, no hay obstáculo teológico para que se diga que un presbítero, un sacerdote, no se puede casar. Segundo, ha habido casos, varios, dentro de la iglesia que estuvieron casados y que se hicieron sacerdotes. Tenemos el caso de la iglesia ortodoxa, tenemos casos de los luteranos. Entonces, yo creo que si la iglesia, y tenemos este caso que acabas de mencionar desde las comunidades indígenas, ¿no? Donde efectivamente, o sea, tienen este concepto de patriarca. El patriarca es no solamente, el patriarca no solamente es el anciano de la comunidad, sino que el que realmente es padre en el sentido estricto, ¿no? O sea, padre biológico, ¿no? No solamente padre espiritual, ¿no? Entonces, dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, los maracames o los consejeros son gente no solamente por su antigüedad, sino porque han sabido ser buenos padres biológicos y familiares, ¿no? Entonces, por eso el reclamo de que los sacerdotes tengan esta posibilidad para la autoridad. Ahora, por el otro lado, es un grito a voces, es un grito a voces, o es un rumor a voces, el que varios de los sacerdotes de distintas diócesis tienen hijos, pero no los tienen registrados como hijos, no los tienen registrados sino como ahijados o como sobrinos o como. Entonces, eso también trae una consecuencia porque aquellos niños no están pudiéndolos registrar, el que verdaderamente es su padre, pues no los registra él y nacen con este problema, ¿no? Nacen y crecen y con este estigma, ¿no? Con este estigma de que es el ahijado del señor cura, pero que toda la comunidad sabe que es el hijo, ¿no? Porque está idéntico al señor cura, ¿no? Entonces, esto también, o sea, realmente si hubiera la posibilidad de que los sacerdotes se casaran, tendrían esta posibilidad de reconocer legalmente a los que son sus hijos, formar una familia y formar un patrimonio. Y en ese sentido poder ser unas personas completas, ¿no? Definitivamente esta opción hacia a un sacerdote más místico o más puro o más espiritual,
de alguna manera no puede ser impuesta desde arriba, no puede ser impuesta desde arriba, ¿no? Sino que precisamente la Iglesia tendrá que leer los signos de los tiempos que le está planteando la sociedad contemporánea y ver y abrirse a la posibilidad de esta opción al celibato. Es decir, si quieres ser célibe, adelante. Si no quieres ser célibe, pues adelante también, ¿no? Pero que sea una decisión personal, ¿no? Fíjate que ya para ir cerrando, Hugo, a mí me parecería muy interesante la posibilidad de que el celibato pudiera ser opcional, porque eso, cuando es obligatorio, justamente mantiene esta separación radical entre clérigos y laicos, porque el solo celibato obligatorio divide. Y además, porque esta división está sentada sobre la idea de que la vida religiosa se reduce al tema del rito, a la ritualidad. Y por tanto el sacerdote, que es un ritualista, o el encargado de los ritos, pase otra vez de esta iglesia tridentina muy ritualista a reconstruir, a recuperar esta iglesia apostólica que le interesa la construcción del reino de justicia, igualdad, etcétera, aquí y ahora, y cómo en su origen se planteó. Entonces puede dar una serie de cambios en cadena en esta crisis en la que está esta institución fundamental, no podemos abstraernos de ella, en la que se organiza el cristianismo que es la matriz cultural de Occidente, no podemos abstraernos de ello, ¿no? Pero ahora, en términos ya políticos, de la vía, la posibilidad práctica que pueda tener esta reforma, hay quien habla de dos cosas. Hay quien dice que sencillamente no va a haber tal, se va a detener, que los grupos conservadores integristas que ya están respondiendo la van a detener. Otros dicen que puede haber un avance parcial, y el avance parcial es que la figura del diácono, que ya existe con la posibilidad de ser casado, la ordenación de hombres casados, ordenar los diáconos, puede ser una salida parcial para hacer un avance, si no total, sí con esta parcialidad de la que hablamos. O sea, la posibilidad de que a hombres casados se les pueda ordenar diáconos y eso se convierta en algo común y corriente, y que eso pueda ser un avance para luego ya plantear el salto a el sacerdote que se pueda matrimoniar. Claro. Bueno, definitivamente dentro de la Iglesia hay grupos radicales, grupos muy conservadores que definitivamente se van a oponer a este tipo de reformas porque la tradición pesa mucho dentro de la Iglesia Católica. Quizás la tradición pese igual que la Sagrada Escritura. Inclusive podría tener la misma autoridad. Entonces, si tradicionalmente se ha optado porque el sacerdote sea célibe, quizás esto pueda continuar. Pero lo cierto es que ante todos estos embates que ha tenido la Iglesia Católica específicamente, por ejemplo, las recomendaciones que hizo la ONU ante que no había respetado los derechos de los niños al momento de permitir o solapar o ocultar las ultrajes a niños, cartas de estas esposas de sacerdotes que piden su reconocimiento como tal y la posibilidad de que sus esposos las reconozcan legalmente como mujeres y tengan todos los derechos que les corresponden, son de alguna manera, otra vez, repito yo, signos de estos tiempos que estamos viviendo. Y acaban de hacer santo a Juan 23,
Y Juan 23, dentro de sus cartas pastorales, decía, es que la iglesia tiene que hacer un ayornamiento. ¿Qué es este ayornamiento? Es una adecuación de la iglesia a los tiempos en los que se está viviendo. Y ese ayornamiento, creo, no lo entendió de ninguna manera Benedicto XVI, obviamente no lo entendió, y parece que el Papa argentino, Francisco, intenta hacer como ese ayornamiento, ¿no? Pero en definitiva se va a topar precisamente con grupos muy conservadores que van a impedir esta cuestión. Ahora, estos grupos conservadores... Están debilitados, ¿no? Bueno, se debilitaron mucho porque justo son los grupos conservadores como los Legionarios de Cristo, en donde ha recaído este asunto de las faltas morales gravísimas, como el caso de los niños. ¿Ah? Entonces hay una petición enorme para poder, si esta iglesia quiere sobrevivir, tiene que eliminar su simulación. Y una forma de vivir en la simulación son los curas concubinarios, que se les llama, o los curas que tiene una mujer, que no me parece mal, pero que no sea en una vida de simulación, que sea abiertamente reconocido y legalmente reconocido, ¿no? Claro, claro. Sí, efectivamente, pero todavía están presentes pues estos grupos, ¿no? Entonces, el esquema de sacerdote tiene que ir cambiando, el concepto de sacerdote tiene que ir cambiando. Lo planteó el Concilio Vaticano II, se planteó en los documentos de Puebla, ¿no?, de la CELAM, y varios todavía no logran entender esta cuestión, o sea, esta cuestión del compromiso del sacerdote con su feligresía y un compromiso social y un compromiso espiritual, no solamente ritualista, ¿no? O sea, el Papa Francisco también lo ha mencionado en varias ocasiones, debe de haber una descentralización de la iglesia, es decir, no puede estar centrada la iglesia en el sacerdocio. O sea, el sacerdote es, sí, parte de la iglesia, pero es una parte Eso de es la muy iglesia, interesante, ¿no? En una ocasión, ya para terminar, la última encíclica del Papa, la Alegría del Evangelio, es muy interesante. Yo creo que en algún programa especial tendremos que dedicarle al análisis de esa encíclica, porque ahí vienen semillas muy interesantes de reformas fuertes e importantes, ¿no? ¿Tus conclusiones, maestro Hugo? Bueno, pues yo creo que la iglesia, específicamente la iglesia católica, tendrá que ser más sensible a estos llamamientos que está haciendo la sociedad contemporánea, y dentro de esta sensibilidad tendrá que de alguna manera repensar el papel del sacerdote y tendrá que repensar de alguna manera el compromiso o el concepto de compromiso que se tiene con la feligresía, ya que el compromiso espiritual, ¿sí?, no quita para nada el compromiso social, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. El debate está en la mesa, apenas inicia. Vamos a ver qué giros toma, pero se está poniendo muy interesante. Por lo pronto, ahora es todo. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.